nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos... Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo está ese pueblo de Dios? Donde quiera se encuentre, qué gusto de saludarle en este día, viernes 6 de septiembre, cuando por la gracia del Señor venimos para tener un resumen de lo que ha sido la lección de esta semana. No sin antes desearles un feliz sábado de antemano a todos aquellos que han de estar acercándose ya a las horas sagradas, como son las de el santo día de reposo, el sábado consagrado a Jehová nuestro Dios, o a lo mejor porque ya llegó el sábado ahí en su país donde usted vive, porque el sol ya se ocultó. Es de puesta de sol a puesta de sol que los días son contados en la Biblia. Y por eso el sexto día de la semana comenzó ayer a la puesta del sol, o sea, el viernes, y va a terminar hoy a la puesta del sol. Pero cuando termine el día viernes a la puesta del sol, comenzará el santo sábado con sus primeras horas de la noche, para mañana, en las horas del día, buscar los templos y adorar a nuestro Dios. Si usted es de los que ha entendido que el sábado es el mejor día para uno ir a un lugar de adoración, puede ser un templo, puede ser allí la casa donde se juntan ustedes, los de la iglesia del aire, y es más, pueden ser incluso al aire libre en algún lugar. El caso es que mañana es el santo sábado y debemos congregarnos, debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Por eso le digo feliz sábado desde ya a todos ustedes que han de guardar el día de reposo. Aquí en Texas faltan horas para que el sol se oculte, pero estamos más que contentos de que ya llegue el día más bonito de la semana, el santo sábado. Así que hermanos y hermanas, donde quiera se encuentren, les deseo toda la bendición del Señor e invitándoles a que se conecten con nosotros mañana en vivo en la transmisión que hemos de hacer por los canales de YouTube. Su servidor va a estar predicando en la iglesia central de Irving, Texas, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Y el sermón estará saliendo por 3 canales de YouTube, como son Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, La Verdad Presente Channel y Advenimiento TV. Por esos 3 canales estará saliendo la señal de la transmisión de toda la programación del sábado, tanto de la escuela sabática, culto divino cuando este servidor predique, y luego también ya por la tarde en el servicio de adoración de jóvenes. Pero en otros canales de YouTube estará saliendo las transmisiones de las iglesias locales también, como por ejemplo los Tres Ángeles Forward. Ahí estará saliendo en vivo la transmisión de lo que los hermanos van a estar haciendo con su culto divino también. Los Tres Ángeles Rosk, igualmente, ellos estarán transmitiendo en vivo. Los Tres Ángeles Houston no se quedarán atrás con su transmisión también. Y los Tres Ángeles San Antonio. Todos estos canales estarán transmitiendo en vivo. Y los Tres Ángeles Shepherd. Los Tres Ángeles Shepherd también estará sacando su programación en vivo. Usted puede, donde quiera, sintonizar, o si quiere ya en la tarde, ir viendo los canales que hubo, que usted quisiera escuchar, usted puede hacerlo. Pero si quiere hacer en vivo, cualquiera de ellos también puede conectarse. De paso, yo quiero invitar también a los que viven en la ciudad de Irving, Dallas, cerca de Irving, para que vengan a visitar el templo, que vengan a adorar a Dios con nosotros. Los que miran el canal 52.7, vengan hermanos y adoremos juntos al Señor. Tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios mañana en Irving, y cómo me gustaría saludar y darle la bienvenida a aquellos que son televidentes o radioyentes y no han venido a visitarnos todavía. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church.
allí les esperamos. Y las demás iglesias, ahí están las direcciones también, tomen nota. Ahí está la de San Antonio, la de Houston, la de Forward, la de Shepherd, la de Rusk. Y si usted quiere que se le enviemos por un mensaje de texto, solicítela al 214-881-4029. Con gusto le compartimos cualquiera de las direcciones que están ahí para que visite a nuestro Dios mañana o visite a nuestra iglesia mañana y se congregue con nuestro Dios allí. Gracias a los que atiendan esta invitación y vengan y adoremos juntos. También quiero agradecer todo el apoyo que dieron a este ministerio al colocar aquí sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones especiales. Con esos diezmos, con esas ofrendas y con esas donaciones, pudimos predicar 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que están rentados, y también pudimos atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Y al mismo tiempo estuvimos trabajando en la expansión del proyecto médico misionero, como es la escuela tipo Madison. Una vez más le pongo allí en la pantalla los camiones que están yendo y viniendo, trayendo tierra de un lago que se está haciendo en la parte de atrás del terreno. Allá está la excavadora que está escarbando y llenando esos camiones, y estos están trayendo la tierra para el lugar donde va a ser la escuela tipo Madison. Está nivelándose todo lo que va a ser esa área donde se va a construir. Así que las donaciones que ustedes nos dan para el proyecto médico misionero en su segunda etapa, como es la escuela tipo Madison, ustedes pueden ver ahí está ocupándose. También están los paneles eléctricos que se han distribuido en todo lo que va a ser la área de construcción, para que conforme se vaya construyendo, se vaya tomando energía de esos paneles que se han colocado allí. También el sistema séptico está distribuido también en toda el área de construcción. Y ya hicimos el primer edificio, los baños públicos. Todavía no están terminados por dentro, pero ya está, ustedes pueden ver el edificio, donde las personas podrán usarlos cuando estén ya listos y cuando ya se hagan allí los congresos campestres. Así que, hermanos, gracias a los que nos han apoyado con esas donaciones, porque ahí está invertido lo que ustedes han mandado, y con las ofrendas atendiendo a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, donde vienen cada mes grupos de 10 hasta de 14 personas para ser atendidas por 15 días con las 8 leyes de la salud, que son los remedios naturales de Dios. Tenemos un grupo en esta ocasión menos de lo que hemos tenido anteriormente, porque hemos hecho un poco más rápido los grupos ahora para dar un poquito más de oportunidad, y tenemos menos, pero ahí están los hermanos que han llegado a diferentes partes para ser atendidos. Y gracias, porque con esas ofrendas que ustedes dan, hacemos la obra médica misionera gratis. Pero los diezmos se ocupan para pagar los 4 canales de televisión y la radio, que como ya dije, predican 24/7 en miles de hogares en 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, aquí en Texas, como son Dallas, Houston, Austin, San Antonio y todas las ciudades vecinas. Gracias a los que incluso hoy quieran aportar esos recursos aquí, esos diezmos, esas ofrendas y esas donaciones especiales. Ahí está en la pantalla la manera de cómo hacerlo. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 para hablar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, si así lo desea, o para enviar por la aplicación Cele, registrándolo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Pero está también la opción de paypal.com para buscar ahí la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, y aportar por ahí también los recursos que son del Señor. Recuerde que puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371, e igualmente desde el extranjero puede enviarlos por RIA, por MoneyGram o por Western Union, o también transferir de banco a banco. Comuníquese con nosotros al WhatsApp +1 214 881 4029 para darle más detalles. Una vez más me gustaría anunciar el evento que tienen los hermanos de Nueva York, allá con el doctor Luis Báez. Ellos tendrán esta feria de salud que será el 14 de septiembre.
Feria de Salud con el doctor Luis Báez, sábado 14 de septiembre, en la siguiente dirección: 8701 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Allí los hermanos tendrán la bendición de contar con la instrucción del doctor Luis Báez. Los temas que estarán tratándose son la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación y cómo al introducir la mentira se pierde el entendimiento. Para más información llamen a Lorena Matthew al 718-673-0395 o a Jenny Rodríguez al 917-697-0926. Estas hermanas podrán darles más detalles. Están todos invitados. Habrá almuerzo vegano. No se lo pierdan. La Feria de Salud, repito, con el doctor Luis Báez, el sábado 14 de septiembre en el 8701 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Les esperamos. También mañana es la vigilia de los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma. Aquí les pongo el anuncio en este momento para que ustedes puedan tomar más detalles de la invitación que los hermanos están haciendo. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Después de haber compartido estas invitaciones, vamos al resumen de la lección de hoy, no sin antes pedir a Dios su bendición y su dirección. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos das el privilegio de participar en estos estudios que hemos estado teniendo durante la semana y que hoy, a manera de resumen, vamos a concluir sobre el tópico que el apóstol Pedro ha traído, como es el de tener un limpio entendimiento, el de fortalecer la mente con la palabra. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado en la semana. Permítenos todavía en el resumen de hoy afirmar lo que aprendimos, o todavía con algunos detalles extras, mirar lo que tú nos quisiste decir todavía más. Señor, te rogamos por los enfermos que tal vez están
allí en sus casas mirándonos, están en sus hogares y están quebrantados. Te rogamos que tu mano poderosa sea con ellos, que tú les des restauración. A los que están pasando alguna situación difícil, con problemas económicos, por falta de trabajo, te ruego que les suplas, que tú seas, Señor, el que sustentes y proveas para ellos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros en la noche que pasó y concedernos el privilegio de la vida y que nuestras facultades estén todavía funcionando. Al poner ahora en tus manos nuestra vida, queremos, Señor, pedirte que nos dé sabiduría para entender tu palabra y que si algo no quedó claro, que todavía en este resumen tú nos lo vuelvas a presentar de una manera que lo entendamos. Gracias, Señor. Acompáñanos en este resumen. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de esta semana se tocaron varios puntos y quiero destacar 5 de ellos. El primero fue el de los recuerdos, sobre lo que guardamos en nuestra memoria. Y siento que por lo general nos demoramos más en pensar en lo negativo, como los fracasos, las heridas, el dolor, los errores y los pecados que hemos cometido. Fuimos exhortados a sustituirlos por mejores recuerdos, como son las bendiciones recibidas por parte de nuestro Dios. Esas, dice el don de profecía, debemos colgarlas en la galería de nuestra memoria, siendo algunas de ellas, número 1, el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús al morir por nosotros. Al reflexionar en las escenas del Calvario, dice el don profético, que se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en nuestro corazón, porque nos sentiremos valorados y amados por Dios. Pero yo diría, hermanos, que también deberíamos recordar la manera como Dios nos ha conducido en el pasado, para que no tengamos miedo al futuro. Esto agigantará nuestra esperanza, nos traerá alegría y nuestra fe será más fuerte. David es un ejemplo para nosotros en esto. Pues antes de enfrentar al gigante, ¿qué hizo David? Recordó las victorias que Dios le había dado en el pasado. Vean lo que dice 1 de Samuel 17, versículo 37. Aunque estos versículos no aparecían en la lección, su servidor de todas maneras los va a citar y alguno más para que podamos nosotros reforzar más el punto que se trató en esta semana. 1 de Samuel 17, verso 37, nos dice así: y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si ustedes se fijan, él no ocupó su mente en pensar cuán grande era el gigante que tenía enfrente, sino que colocó su pensamiento en el Dios Todopoderoso, que le había dado grandes triunfos en el pasado, cuando tuvo que enfrentar al león y al oso. En otras palabras, mis hermanos, David colgó en su memoria los actos de Dios en su favor y los recordó en medio de la prueba. Así nosotros también, ante cualquier gigante que tengamos frente a nosotros, llámese enfermedad, llámese problema, llámese una dificultad o adversidad, hermanos, no miremos al gigante. Recordemos en la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y eso nos va a dar fe. Eso nos va a dar esperanza. Y entonces podremos enfrentar al gigante que tenemos enfrente. Oh, mis hermanos, nosotros tenemos galerías en el pasado de cosas que Dios ha hecho maravillosas. Hay alegrías que Dios nos ha dado, ¿no es verdad?
Entonces, mis hermanos, ¿por qué no colgar en la memoria eso? Antes que mirar el gigante. ¿Quién de ustedes no ha tenido éxitos en el pasado? ¿Quién de ustedes no ha tenido victorias? ¿Quién de ustedes no ha tenido bendiciones del Señor? ¿Por qué no cuelga eso en su memoria? ¿Por qué no recuerda eso antes de enfrentar su gigante? Mire David lo que hizo. Oh, hermanos y hermanas, hay que sustituir aquellas cosas en las cuales más nos demoramos, como son los fracasos, los errores, las heridas. Hay que sustituir eso por las cosas bonitas que Dios ya hizo con nosotros. Mire, no hay lugar en la palabra de Dios que diga que debemos traer siempre a nuestra memoria los fracasos de nuestra vida. Si somos de esas personas que en todo momento recuerda las malas decisiones, los fracasos, los dolores y los errores del pasado, entonces debemos leer Miqueas 7:19, hermanos. Oiga lo que dice. Miqueas capítulo 7, versículo 19. La Escritura nos dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Si nuestro amante Dios ya nos perdonó nuestros desaciertos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Si Dios ya te perdonó, hermano, hermana, si Él ha sepultado tus iniquidades y las ha echado en lo profundo del mar, ¿por qué tú tienes que estar recordando esas cosas? ¿Por qué no sustituir eso? Esos fracasos, esos errores, esos pecados que cometiste, ¿por qué no sustituirlo por la victoria que Dios te ha dado, por la bendición que Dios te ha dado? ¿Por qué traer a tu memoria los malos momentos de tu vida cuando nuestro Señor misericordioso ya los depositó en lo profundo del mar, dice este texto? ¿Para qué? ¿Para qué estarlos recordando? Así que pidamos, hermanos, al Señor, su Santo Espíritu, para que obre en nosotros, a fin de que no nos acostumbremos a estar masticando amarguras, hermanos, sino más bien que aprendamos a olvidar. Voy a cerrar este punto leyendo para ustedes el Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Eso es lo que hay que hacer. Acordarnos de las obras de Jehová, hacer memoria de las maravillas que ya hizo en nuestra vida. Y de esa manera el pensamiento estará siempre positivo, tendremos una mente fuerte y, hermanos, será reemplazado todo aquello que tiene que ver con fracasos y tristezas. Pero la lección tocó otro punto importante que vale la pena tocar, y es el que tiene que ver con la preparación que debemos hacer para la próxima gran prueba que tengamos que enfrentar. Y la preparación que debemos hacer es, hermanos, por medio de la oración y la memorización de las Escrituras. ¿Cuál es la próxima gran prueba que tengamos que enfrentar? La tentación, el pecado. ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar esa próxima gran prueba? Hermanos, solamente con la oración y con la memorización de las Escrituras. Cuando el diablo vino al desierto para tentar a Jesús, ¿con qué enfrentó la tentación? Con un escrito está, con las Escrituras que él tenía en su memoria. Citó pasajes de la Biblia y con eso derrotó a Satanás.
La próxima gran prueba que usted tendrá, usted no tiene idea cuál será, pero será con el fin de que usted caiga de la fe. ¿Cómo va a enfrentar? ¿Cómo se va a preparar para enfrentar esa prueba, esa tentación? Con la oración y memorizando las Escrituras para no pecar contra Dios, como decía David. Él decía en el Salmo 119, versículo 11, lo siguiente. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el corazón aquí es el asiento de las facultades del hombre, es decir, la memoria, la mente. Allí decía David, he guardado tus dichos, es decir, he guardado tu palabra, he guardado lo que tú has dicho en las Escrituras. ¿Y para qué decía él? Para no pecar contra ti. Hermanos, ¿dónde tenía David las Escrituras? Las tenía en su mente. Mire, qué lugar más privilegiado el que ocupaban las Escrituras en la vida de David. La palabra no estaba simplemente en sus manos, tampoco la tenía por allá debajo de una almohada, ni sobre la mesa de centro de su sala, o en un rincón polvoriento de su casa o en algún lugar olvidado. No, él la tenía guardada ¿en dónde? En su mente. ¿Qué de nosotros? ¿Hemos hecho de nuestra mente un almacén para la palabra de Dios? Siendo honestos, muchos hemos perdido el hábito de memorizar las Escrituras. Por esto, en todas las iglesias Advenimiento, estamos implementando el plan memorizando las Escrituras. Estamos retomando ese hábito de volver a memorizar las Escrituras. Y en todas las iglesias estamos promoviendo que los hermanos se aprendan un versículo de la Biblia diario y que en la tarde, en el servicio de adoración de jóvenes, vengan y repitan los 7 versículos de la semana o los que se hayan aprendido de los 7 que se les dio. Y qué bonito es cuando veamos ahí niños y adultos recitando la Biblia de memoria. A lo mejor se aprendieron los 7, a lo mejor se aprendieron 4, a lo mejor 3, a lo mejor 2, a lo mejor no lo dijeron exactamente como estaba en la versión de su Biblia, pero tenían claro, hermanos, la cita, dónde se encontraba eso y el versículo, el capítulo y lo que decía. Y eso, hermanos, eso les va a ayudar para no pecar contra Dios, porque el salmista, él guardaba en su mente la palabra de Dios para evitar el pecado en todas sus manifestaciones, llámese orgullo, hipocresía, miradas pecaminosas, egoísmo, etc. Hoy, mis hermanos, cuando estamos siendo invadidos por tanta información, cuando el secularismo ha quitado la palabra de Dios de la mente de los hombres y está la mente más llena de tantas cosas que algunas de ellas inclusive son sucias, hoy volver a memorizar la Biblia, hermanos, es el mejor hábito que podemos hacer. Yo compartí en mi grupo de WhatsApp con los hermanos que tengo ahí de la Iglesia del Aire, compartí los versículos de la semana para aprender durante cada día. Y si usted quiere que le comparta los versículos para la siguiente semana, pídamelos por WhatsApp. Pero tiene que unirse a mi grupo de WhatsApp, porque yo ahí los pongo, porque no me gusta andar mandando a uno por aquí, a otro por allá, porque no me da tiempo. Lo pongo en un solo grupo y ahí se va para todos. Así que si usted quiere que se los ponga, los versículos que se va a aprender para la semana que viene, hágamelo saber para ponerle en el grupo de WhatsApp de la Iglesia Advenimiento del Aire, y entonces allí le va a llegar los textos de memoria que se va a aprender cada día. Ese grupo de WhatsApp solo es para recibir, no para enviar ni para poner cosas, solo para recibir. Yo ahí pongo la escuela sabática, pongo los sermones del sábado ya editados, pongo el audio de la escuela sabática, el audio también del sermón,
y pongo ahí otras cosas como esto de los versículos de la semana que hay que aprenderse. Así que para la semana que viene, si usted quiere recibirlos, dígame, póngame en su grupo y con gusto se lo mando. La hermana Ruth Rivas, directora del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Advenimiento de San Antonio, ella está elaborando los textos que nos vamos a aprender durante la semana, textos de memoria. Son extraídos de la misma lección que estudiamos, pero ahora sí tendremos el versículo de memoria guardado en la mente y otros textos más, porque son 7. Entonces ella me los comparte a mí, yo lo mando a los directores de jóvenes de las iglesias Advenimiento y todas las iglesias estamos estudiando, memorizándonos los mismos textos. De manera que si mañana vamos a otra iglesia en la tarde, allá vamos a ver el segmento y allá podemos participar. Estamos unificados, todas las iglesias, con los mismos textos, memorizándolos para que participemos en cualquier iglesia donde vayamos. Habrá alguna por ahí tal vez que diga, no, nosotros vamos a hacer nuestros propios textos. Está bien, no importa, lo importante es que se aprendan la Biblia, hermanos. Pero casi la mayoría de iglesias han aceptado que les envíe lo que la hermana Ruth me manda para que comparta. Así, hermanos y hermanas, les animo para que agrademos a Dios evitando el pecado. Y no hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado, sino atesorando su palabra en lo profundo de nuestras mentes y corazones. El don de profecía dice, muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseo de aprender cosas divinas, y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y la bandera será, hermanos, la palabra de Dios. El escrito está. Esa es la bandera con la cual Jesús se puso en defensa ante el ataque del enemigo. Dice Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, al decir que el Espíritu Santo sería enviado por el Padre en su nombre, y agregó, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Pero primero, dice, es necesario que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Así lo dice el Conflicto de los Siglos, página 585. Así que si en el momento de peligro usted quiere tener un arma poderosa con la cual vencer el peligro, usted debe atesorar la palabra de Dios ahora. Y el Espíritu Santo traerá que el texto cobrará un gran significado para usted. Lo entenderá porque lo hará en el contexto de lo que está teniendo como prueba, como dificultad o como situación difícil en ese momento. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no va a recordar nada que nosotros no hayamos atesorado. Así que vale la pena memorizar las Escrituras. Vale la pena, hermanos, estar preparados para la próxima gran tentación que podamos tener, para la próxima gran prueba. Vale la pena estar listos con la Biblia memorizada. Imagínese usted 7 versículos en la semana de memoria, otros 7 la siguiente semana. En 4 semanas usted tendría 28 textos memorizados. Imagínese ahora durante todo el año hacer ese hábito, hermanos. ¿Cuánto de la Biblia habrá sido puesta en la mente, aprendida, con su cita, con su versículo? Es posible que por allá en algún momento no se acuerde, pero el Espíritu Santo se lo traerá cuando lo necesite, porque usted un día lo colocó ahí, lo memorizó. Así que les animo a que nos unamos a este plan que lo hemos llamado memorizando las Escrituras. Bien, el tercer punto que la lección trató, esta semana, es el que tuvo que ver con los aspectos de la educación que actúan en contra de la fe. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero, aunque no lo tratamos, pero
cabe mencionarlo, es el de la ideología de género que se promueve en el sistema educativo en este tiempo. Un programa educativo donde la ideología de género, hermanos, que se promueve, atenta contra la sexualidad tal como Dios la enseña en su palabra. A los niños se les enseña que pueden cambiar de preferencia sexual y aún se les induce a prácticas sexuales aberrantes que son prohibidas por la palabra de Dios. Estaba leyendo sobre un currículum de un sistema educativo allá en Canadá, donde a los niños se les puede mostrar con dibujos cómo pueden tener relaciones sexuales, orales, anales, bueno, perversidades, hermanos, horribles. Y uno dice, Dios mío, ¿esto es lo que los hijos nuestros van a ir a aprender a la escuela? Hermanos y hermanas, la pregunta de la lección es que en qué aspectos o cómo la educación, con algunos de sus aspectos, actúan en contra de la fe. Pues el de la ideología de género es uno de ellos, con estas cosas perversas que se promueven en las mismas aulas. Pero el otro aspecto es el de la razón, con la falsamente llamada ciencia que se promueve, lo cual es el falso conocimiento que se inculca en las escuelas, colegios y universidades. Y me refiero no al conocimiento en general, sino a aquel que se burla de la fe cristiana con los conceptos ateos que se vierten en los libros de texto. Por eso el apóstol Pedro nos exhortaba a tener un limpio entendimiento en la palabra por causa de los burladores, decía él. Voy a leerlo nuevamente, aunque en la semana fue leído esto. Segunda de Pedro 3, 1 al 3, dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando sus propias concupiscencias. Así nosotros vemos, hermanos, que el limpio entendimiento en la palabra que fue dicha por los santos profetas, es lo único que nos puede salvaguardar de los burladores que aparecen activados por el enemigo para menoscabar la fe, para menoscabar la veracidad de las Escrituras. Estos burladores, dice el don de profecía, están en los sistemas de educación del mundo. Pues vean lo que aparece aquí registrado. Dice: el método general de educar a la juventud no alcanza la norma de la verdadera educación. Conceptos ateos se encuentran entretejidos en las materias expuestas en los libros de texto, y los oráculos de Dios están colocados en una luz equívoca y aún objetable. Así la mente de los jóvenes se familiarizan con las sugestiones de Satanás, y las dudas, una vez acariciadas, llegan a ser hechos positivos para los que las abrigaron, y la investigación científica se vuelve engañosa en virtud de la forma en que sus descubrimientos son interpretados y pervertidos. Como usted puede ver, hermano, hermana, es en los libros de texto, donde está inclusive infiltrado hasta el espiritismo, y no digamos los conceptos ateos que desplazan la enseñanza de la Biblia. Los conceptos ateos que dicen la creación no es en lo que debemos creer, sino en la evolución. El mundo no es el resultado de la creación de Dios, sino es el resultado de un proceso evolutivo. Y así, hermanos, nosotros vemos que los burladores están en las instituciones
de educación hoy en día. Están en algunos currículum que el alumno debe seguir en las escuelas, colegios o universidades. No estoy satanizando todo el conocimiento, por supuesto, pero se infiltra. Se infiltra en lo que es la educación ahora, lamentablemente, el enemigo. Por eso dice que el método general de educar a la juventud no alcanza la norma de la verdadera educación, porque conceptos ateos se encuentran entretejidos en las materias expuestas en los libros de texto. Y ya no digamos las aberraciones que tienen que ver con la sexualidad, como lo mencioné antes. Por eso, hermanos, debemos contrarrestar el plan del enemigo de dos maneras. La primera, que creo que es la mejor, poner a nuestros hijos en homeschooling, es decir, que estudien en casa. Hoy en día todavía, por la gracia de Dios, hay programas educativos donde las personas pueden estudiar en casa y pueden adquirir todos los conocimientos de la lectura, la escritura, la matemática y también la palabra de Dios. Hay programas, hay currículums cristianos de donde puede la persona estudiar lo que tiene que ver con las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, la escritura, el lenguaje, la lectura. Hermanos, puede estudiar todo eso y al mismo tiempo estudiar sobre la palabra de Dios. Animo a los padres que se interesen en buscar esos programas y que sus hijos estudien en casa. Es la única manera de contrarrestar las aberraciones y todo lo que tristemente los sistemas educativos del mundo está ahora propagándose para menoscabar la fe de nuestros hijos. Y en el caso de los que pues ya están en las escuelas, no estudian en casa, pues hermanos, a afirmarnos en la fe, a estudiar bien lo que creemos, a profundizar bien lo que es la doctrina, para que no nos mueva nada ni nadie, ni siquiera los que se burlen de nosotros por lo que creemos. Y así voy a pasar al cuarto punto. El cuarto punto de la lección que quiero destacar este día es el que tiene que ver con el descrédito que el enemigo le hace a los testimonios. Entendiendo los testimonios como los escritos del don profético que en el caso de los adventistas les fueron dados a través de la hermana Elena White. ¿Por qué el enemigo se empeña tanto en desacreditar esos escritos? Oh, hermanos, él se empeña en desacreditarlos para que así el pueblo se desenfrene, se descarríe. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que sin profecía, hermanos, el pueblo se desenfrena. Mire, Proverbios 29, verso 18. Vea lo que dice. La escritura nos exhorta a tener este cuidado. Proverbios 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra ley se refiere, hermanos, en primer lugar, a toda la palabra de Dios. Toda la escritura era conocida como la ley en el Antiguo Testamento. Pero también dentro de ella está la esencia o el resumen de toda esa palabra, como es la ley de los 10 mandamientos. Pero el sabio dice que el que guarda la ley, que el que guarda la palabra, ese es feliz, ese es dichoso, hermanos. ¿Por qué? Porque ese no se descarría. Porque los otros, tristemente, se descarrían. ¿Por qué razón? Porque viven sin profecía. Una iglesia, hermanos, sin profecía se desenfrena o se extravía. ¿Por qué se extravía? Porque no hay palabra de Jehová a través de un profeta que le exponga sus errores, que le descubra sus faltas, que le advierta de no seguir por el mal camino. Cuando no hay profeta, hermanos, en el pueblo, los creyentes viven la vida sin restricciones. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Éxodo 32, versos 25 y 26. Dice así.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Hermanos, ¿qué había pasado con el pueblo? Se había desenfrenado. ¿Pero quién lo había permitido? Aarón, el sacerdote, el líder del pueblo, mientras el profeta no estaba con ellos. Mientras el profeta Moisés, el cual veíamos ayer, que por un profeta Jehová sacó a su pueblo de Egipto y por un profeta lo guardó en su camino. Es decir, Moisés, mientras no estaba con ellos, estaba ya en el monte Sinaí, en comunión con Dios, recibiendo las tablas de la ley. Mientras no había profeta con ellos, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo? Se desenfrenó. Y Aarón, dice, lo había permitido. Oh, hermanos y hermanas, ¿no sucede lo mismo ahora? ¿No anda hoy en día también la iglesia, hermanos, desenfrenada, extraviada? Porque Aarón se lo permite, porque el ministro de la iglesia lo permite. ¿Por qué tenemos tanta iglesia con un montón de hombres y mujeres mundanos dentro de ella? Porque, hermano, hermana, el hombre y la mujer que está dentro de una iglesia, llevando el rótulo de cristiano, pero vistiéndose de una manera provocativa, maquillados, con joyas. Hermanos, esos son cristianos mundanos que tenemos adentro de la iglesia con el nombre de cristianos. Ahí están esas hermanas allá arriba en el púlpito jalándose la falda para que no se les vean las piernas porque la están enseñando. La falda no les da para cubrirse. Ahí andan con sus grandes taconotes caminando con esas faldas bien pegadas al cuerpo. Eso es mundanalidad dentro de la iglesia. Pero Aarón lo permite. Aarón no amonesta. Aarón está allí en la iglesia recibiendo el diezmo solamente, pero él no amonesta. Y ahí las tiene pintadas, mal vestidas. Y a los hombres los tiene allí también con esa doble moral, con esa doble vida, con eso. No amonesta el pecado, no le dice al hombre que un hombre sinvergüenza, lujurioso, un hombre que es secular en su forma de vivir, no agrada a Dios. Hermano, tenemos muchos hombres y mujer que tienen una actitud mundana. Aarón lo permite. Anda descarriada a la iglesia. Si usted va a buscar un remanente, es poquito en cada iglesia. Por eso dice que solo un remanente se va a salvar. Y es aquel que gima y clama, dice, por las abominaciones que se hacen en la casa de Dios. Mis hermanos, Aarón dice que lo había permitido. Se había desenfrenado el pueblo. ¿Cuándo? Cuando el profeta no estaba con ellos. ¿Y cómo es que lo había permitido Aarón? Mire, desde el versículo 21 vamos a leer ahora, porque leímos 25 y 26. Dice el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién de ustedes tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Oigan, hermanos, ¿cómo es que va a salir solito el becerro? Oh, hermanos, Aarón está justificando su pecado, está dándole al pueblo por donde al pueblo le gusta. Aarón, el pueblo lo manda. Aarón, el pueblo le dice lo que tiene que hacer. Hoy así estamos también. Hoy el pueblo le dice al pastor lo que tiene que hacer. Hoy el pueblo le dice al pastor lo que tiene que predicar. Y hoy el pastor, porque no le quiten su salario, porque no le quiten su trabajo, le da al pueblo lo que quiere oír. ¿Cuánto pastor hay que por miedo
a que no le vayan a quitar el trabajo de pastor, porque la conferencia no lo vaya a quitar, porque los hermanos se pueden quejar con la conferencia. ¿Cuánto pastor se dedica a tolerar el pecado en la iglesia, a justificarlo, a no amonestarlo y a tener a la gente ahí? No importa cómo viva su vida, con tal que dé su diezmo. ¿Cuánto ministro hay ahora así como Aarón? Mire, hermano, hermana, ¿por qué las iglesias están ahora celebrando fiestas paganas? ¿Qué día es la Madre? ¿Qué día es San Valentín? ¿Qué día los Reyes Magos? ¿Qué día de Halloween? ¿Qué día de Navidad? Bueno, hermanos, es que paganismo en la iglesia pampante. Las iglesias celebrando aquí, celebrando allá, en fiestas, hermanos. Celebrando las fiestas paganas. Y Aarón no dice nada. Entonces, ¿qué ha pasado con el pueblo? Se ha desenfrenado. ¿Pero por qué se ha desenfrenado el pueblo? Porque el pueblo no tiene voz de Jehová haciéndole ver el error. No tiene voz de Jehová amonestándole. No tiene voz de Jehová despertándole a su condición en que vive, que no está correcta. ¿Por qué no tiene voz de Jehová? Porque no hay profeta en su seno, no hay profecía. Entonces, tiene razón el sabio cuando dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y aquí es donde, en el caso de los adventistas, los escritos de Elena White vienen a ser esa voz de Jehová, vienen a ser esa profecía que Dios ha dado para que la iglesia no se descarríe. Los escritos de Elena White, conocidos como el don de profecía, el don profético o el espíritu de profecía, son la guía para la iglesia para que ésta no se descarríe. En esos escritos, esta sierva amonesta constantemente al pueblo profeso de Dios a que tome en serio la santidad, sin la cual, dice, nadie va a ver al Señor, dice la Escritura. Pero Satanás le mete duda a los hermanos en cuanto a la inspiración de esta sierva y usa hasta los ministros para impedirle sus consejos al prohibir que se citen desde los púlpitos los escritos del don de profecía, bajo el argumento de que algunas cosas que ella dice dividen al pueblo, como el tema de la reforma pro salud, por decir algo. Hermanos y hermanas, a otros el enemigo les pone prejuicios en su contra de los escritos de Elena White por el trasfondo de su llamado o por su falta de formación académica como la de los teólogos de hoy. Pero así, de esa manera, se privan de la bendición que hay en sus escritos en cuanto a los consejos en muchas áreas de la vida que sirven para la preparación para la venida del Señor. Y el comentario de ella ante todo esto es el siguiente. El plan de Satanás, dice, es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún de las mismas Sagradas Escrituras. Y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta que desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Así lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 208 y 209. Pero luego agrega, el último engaño de Satanás será hacer que el testimonio del Espíritu de Dios pierda todo su efecto. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras y por diferentes agentes para debilitar la confianza del remanente pueblo de Dios en los verdaderos testimonios. La fe por la cual vivo, página 298. Si usted le pone atención, dice que Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras y por diferentes agentes para debilitar la confianza del remanente pueblo de Dios en los verdaderos testimonios. Por eso, hermanos y hermanas, anda la iglesia descarriada. Por eso hay un montón de hermanos que andan descarriados, porque no leen el don profético. Si lo leyeran, miren, anduvieran rectecitos, anduvieran derechos y anduvieran en una santa y piadosa manera de vivir, porque Dios, a través del don de profecía, hace ver el error, hace ver el pecado y hace un llamado a dejarlo.
Si Moisés hubiera estado presente aquel día, Aarón no hubiera contribuido al descarriamiento de la iglesia del desierto, porque el profeta hubiera inmediatamente corregido, para empezar, la murmuración que estaban teniendo. Pero Aarón, qué dócil fue. Así vemos un ejemplo de desenfreno de una iglesia cuando el profeta no estaba en ella. Así que cuando Satanás se empeña en desacreditar los escritos de la hermana Elena White, cuando Satanás se empeña en que se dude de ellos o que no se citen, es porque él quiere que la iglesia se descarríe, se desenfrene, mejor dicho. Y nosotros no debemos permitirlo, hermanos. Y aunque hayan voces que estén en contra del don profético, y aunque haya incluso ministros que no crean en eso y que ellos mismos no lo citan, nosotros, hermanos, obedientemente busquemos leerlos. Porque miren, si nosotros hacemos eso, allí viene lo del quinto punto que hay que destacar este día. Y es, hermanos, la razón por la cual debemos hacer esto que he mencionado, de leer el don de profecía, de dedicarle más tiempo y de valorar el estudio del don de profecía. La razón, hermanos, es porque vivimos en tiempos de peligro, donde el enemigo nos quiere destruir, y solo creyendo en Dios y estudiando los escritos del don profético, vamos a poder prosperar en nuestra vida espiritual ante el ataque del enemigo. Y eso está bien claro aquí, hermanos, en la historia que está en Segunda de Crónicas. Mire lo que el rey Josafat dijo en Segunda Crónicas 20:20, hermanos. Pero luego vamos a ver el trasfondo de por qué lo dijo. Segunda Crónicas 20:20. Dijo así Josafat. El rey Josafat dijo estas palabras. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, ¿por qué dijo Josafat esto? Porque se acercaba el enemigo. Y había que agarrar ánimo, hermanos. Había que prosperar en la fe. Y Josafat está animando a sus tropas a que deposite su confianza en el Señor y en sus profetas. Hay una bendición, hermanos, de creer en Dios y en los profetas que Él envía a su pueblo. Josafat estaba renovando la fe del pueblo en momentos de peligro. Estaba renovando la fe del pueblo, creyendo en Dios y creyendo en sus profetas. ¿Pero por qué lo dijo, hermanos? Porque resulta que 3 ejércitos venían para atacar al pueblo judío. 3 ejércitos venían para atacar al pueblo de Dios. Y hermanos, no era una cosa fácil. El enemigo se había armado bien, se había organizado bien y por 3 frentes venían para atacar al pueblo de Dios. Y en ese momento de, no sé, angustia, hermanos, de preocupación, que qué vamos a hacer, nos van a asesinar. En ese momento, Josafat dice: crean en Dios y van a estar seguros. Crean en sus profetas y van a ser prosperados. Pero ¿de dónde Josafat agarró esas palabras, hermanos? ¿De dónde agarró él ese valor para hablar así? Porque un profeta les había dado un mensaje de ánimo ante el enemigo que venía ya para atacarlos. ¿Y ese profeta quién era? Vamos al versículo 1 del capítulo 20 de Segunda Crónica. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo:
contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazerón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿De qué se trataba, hermanos? El peligro. Que el enemigo venía, como dije, en 3 frentes para atacar. Y Josafat tiene miedo. Josafat, él sabe, hermanos, de que esa guerra no va a ser una cosa fácil. Y por lo tanto, dice, tuvo temor y humilló su rostro y consultó a Dios. Ayunó, se puso a cuentas. Pero en eso estaba cuando el verso 12 dice, dijo estas palabras: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí hay una lección. ¿A dónde debemos volver nuestra mirada ante el peligro, hermanos? Ante el Señor solamente. ¿A dónde debemos acudir cuando está la crisis frente a nosotros? Ante el Señor solamente. ¿A dónde debe acudir un hijo de Dios cuando el peligro le acecha y cuando el riesgo de perder la vida es latente? ¿A dónde? Al Señor. Josafat está haciendo lo recto, lo correcto, mejor dicho, de buscar de Dios, de humillarse, de ayunar y decirle: a ti volvemos nuestros ojos, porque no tenemos fuerza contra el enemigo. Viene una gran multitud contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y entonces, miren, hermanos, miren cómo Dios va a utilizar el don profético. Dice el versículo 13 en adelante: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, dice, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sobre quién vino, hermanos? El Espíritu de Jehová. Es decir, ¿sobre quién vino el Espíritu de profecía? Sobre Jaasiel, hijo de Zacarías. ¿Y qué dijo Jaasiel? Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y ante un mensaje tan impresionante, tan lleno de ánimo por parte del don de profecía manifestado en Jaasiel, ¿qué hace ahora Josafat, hermano? Versículo 18, inclinó su rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es decir, hermanos, agarraron fuerza, agarraron ánimo, empezaron a cantar. El don profético los había animado, el don profético les había dicho cómo iba a terminar el desenlace del enfrentamiento. Y se les hizo saber que la guerra iba a ser de Dios y no de ellos, porque ellos no iban a pelear, sino que Dios pelearía por ellos, mis hermanos. Es entonces, hermanos, que dice el verso 20, que cuando se levantaron por la mañana, dice, y salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, ahora, hermanos, ya con valor, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué les parece, hermanos? Así renovaba la fe del pueblo en momentos de peligro, creyendo en Dios
y creyendo en el don profético. Dios a través del don profético había animado al pueblo. Y en los tiempos de peligro que vivimos hoy, mis hermanos, nosotros también debemos animarnos con el don profético. Pues nos dice así: el Señor pide una renovación del testimonio directo dado en lo pasado. Pide una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han estado largo tiempo entorpecidas, pero debe haber una resurrección de la muerte aparente. Hay que parar aquí. Aparentemente, hermanos, Josafat y todo el pueblo de Judá, la muerte era inevitable. Aparentemente, la muerte era lo que les tocaba. Pero a través del don de profecía, miren ustedes, aquella muerte aparente fue quitada y fue el pueblo, hermanos, a manera de una resurrección, fue renovado. Así dice ahora el Señor. Voy a leer otra vez. Pide una renovación del testimonio directo dado en lo pasado. Pide una renovación de la vida espiritual, porque las energías espirituales de su pueblo han estado largo tiempo entorpecidas. Pero debe haber una resurrección también hoy de la muerte aparente. A veces, hermanos, parecemos muertos espiritualmente. A veces parecemos sin ánimo. Parecemos un pueblo así con las baterías descargadas. Pero hermanos, si leemos la Biblia y el don de profecía, nos vamos a reanimar como el pueblo judío, hermanos. Dice, mientras hagamos el poder del Espíritu, mientras lo hagamos, dice, el poder del Espíritu bajará sobre nosotros. Necesitamos la energía de Pentecostés y esta vendrá porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder conquistador. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos de peligro. Vivimos en tiempos de peligro y nos toca, hermanos, enfrentar estos tiempos valorando más el don profético, oyéndolo, estudiándolo junto con la palabra de Dios. Cierro con esta cita, o mejor dicho, continúo con la cita para cerrar. Nos confrontan tiempos peligrosos, dice. Todo aquel que tenga un conocimiento de la verdad debe despertarse y colocarse en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos, en guardia contra él. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra, nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar? Así en Obreros Evangélicos, página 322, hermanos, y 323, se nos exhorta a que no ignoremos lo que ha sido escrito, que lo que ha sido dado en la palabra y lo que ha sido dado a través de los testimonios por medio de los libros del Espíritu de Profecía es algo que Dios lo ha mandado por los tiempos peligrosos en los que vivimos. Así entonces el Señor ha querido esta semana hacernos ver todo lo que estuvo encerrado en este título de fortalecer la mente. Solo la fortaleceremos, hermanos, memorizando las Escrituras, estudiando el don de profecía y amoldando nuestra vida a eso que estudiamos, acomodando, hermanos, a la palabra de Dios nuestra manera de vivir y teniendo confianza en que lo que Dios nos diga en su palabra y en el don de profecía es lo que nos va a dar prosperidad espiritual. Damos gracias a Dios por esta lección. Quiero orar para que el Señor nos ayude a valorar toda la luz que nos ha llegado a través de la palabra de Dios y del don de profecía, hermanos. Y estudiémoslo y pongámoslo por obra. La fe se va a renovar. La fe en Dios y
en los profetas, dice, nos da seguridad y prosperidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos enseñado esta semana tantas cosas en relación al fortalecimiento de la mente, empezando con ese limpio entendimiento que debemos tener de tu palabra, pero que también abarca el don de profecía. Palabra inspirada que nos llega a través de ambas fuentes y que los burladores, los opositores y aquellos agentes que el enemigo levanta en contra de ellos, nos las quieren arrebatar, nos las han quitado inclusive y nos han querido guiar por lo que ellos enseñan, por lo que ellos dicen. Señor, en esta hora queremos rogarte que nos perdones las veces que no hemos dedicado tiempo a memorizar las Escrituras, las veces que no hemos dedicado tiempo a estudiar el don de profecía. Perdónanos, Señor, y te rogamos nos ayudes para que de aquí en adelante, muy inteligentemente, por los peligros que estamos viendo en derredor, por el tiempo en que vivimos y porque tu venida está cerca, Señor, que de aquí en adelante busquemos memorizar las Escrituras, estudiar el don profético y, basado en sus enseñanzas, vivir de aquí para allá, de manera que te agrademos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos prósperos en nuestra vida espiritual, cristianos prósperos en la fe, en la medida en que nos arraiguemos en las Escrituras, en la medida en que ellas se arraiguen en nuestra mente y en la medida en que las pongamos por obra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.